Bienvenidos a este curso de la Open Online Academy sobre fotografía y arquitectura, en el que contamos con la presencia del experto fotógrafo Miguel de Guzmán. Estamos en el quinto vídeo de esta segunda semana, en la que han salido cuestiones tan interesantes como el tema del elemento humano en la arquitectura, hasta qué punto es algo fundamental si estamos hablando de edificios diseñados para vivir, y si se puede o no se puede introducir ese elemento humano, aunque no sea real, si se puede recrear esa situación, dónde están los límites, o simplemente dejar asépticamente el edificio. Miguel tiene una opinión muy clara al respecto y es lo que nos va a contar. Gracias, Miguel. Sí, bueno, yo creo que límites no hay. Límites son los que uno se ponga. O sea, el límite es el ser coherente con la narrativa que se decide, pues en mi caso, con el trabajo con el propio arquitecto, ¿no? Con el diseñador de edificios. Ser coherente con las ideas que hay detrás del edificio que estoy fotografiando. Una vez asumida esta manera de que esta idea de que el objetivo de la fotografía es trasladar esas ideas detrás del proyecto al espectador, casi cualquier medio es lícito, ¿no? Simplemente hay que ser coherente, ¿no? A mí me interesa especialmente los edificios en uso, porque sobre todo en los casos, que es el caso habitual, en el que el arquitecto se ha preocupado por no solo diseñar el espacio, sino en pensar cómo se va a vivir en ese espacio, ¿no? Qué posibilidades aporta ese espacio, ¿no? Entonces, no siempre es posible logísticamente o por temas ajenos a las decisiones propias fotografiar el edificio en uso, por lo cual a mí me interesan muchas veces los simulacros. Por un lado, porque pueden reconstruir escenas que no se van a dar hasta que el edificio esté en uso, pero también, por otro lado, porque vamos a introducir todavía más las ideas del arquitecto. Todos estos trabajos se han hecho mano a mano con los estudios responsables de las obras, ¿no? Es un juego al que jugamos juntos, no es algo que introduzca yo por mi cuenta con mis obsesiones personales, sino que es algo que se ha trabajado con el estudio. Entonces, estos simulacros quizás escenifican más todavía las ideas del propio arquitecto sobre el edificio. O sea, la idea es representar un uso que, si no es el real, o si no es el real, es la idea de lo que va a ser el uso real, ¿no? Entonces, muchas veces incluso al ser un simulacro nos permitimos evidenciar que es un simulacro y jugar por ejemplo, con la ironía, con los momentos inquietantes, con las llamadas de atención, a veces simplemente se trata de escenificar un uso del edificio, una manera de utilizarlo. Otras veces es introducir un carácter emocional al edificio, ¿no? El personaje es parte de la atmósfera, la narrativa tiene que ver con la atmósfera. Otras veces es una recreación de una escena que sería posible dentro de ese edificio, ¿no? Con todas las connotaciones también emocionales que pueda tener, ¿no? Lo que pueda transmitir ese edificio, es contar una pequeña historia de algo que podría pasar allí, que nos puede pasar de la fotografía aséptica a una fotografía escenificada, pero también mucho más atractiva y que añade más capas de información, o sea, más historias sobre el propio edificio, ¿no? También en esta recreación de escenas, muchas veces lo que me interesa es que, si hay un simulacro, dejar hasta cierto punto evidente que eso es un simulacro, ¿no? Consiste jugar también con el espectador. Es como realizar un fotomontaje y que quede evidente que es un fotomontaje, ¿no? Por ejemplo, en esta vivienda, esta imagen está contando algo a través de un fotomontaje. Pero estamos evidenciando que haya habido un juego que no es algo real, pero a la vez es algo que podría pasar en el edificio. O sea, no estamos alterando nada que no exista dentro del propio edificio. Solo estamos contando una historia y le estamos diciendo al espectador que esa historia podría ser posible y que dentro de las ideas del arquitecto podría ser posible. También estamos trasladando
por ejemplo, en este caso, una idea de la vivienda como juguete, como campo de juegos, con el niño que está jugando por todas partes, con el dinamismo, temas que son tan arquitectónicos como el uso de los materiales o el uso de los colores. Y le sacas además más partido a todo el conjunto del edificio, puesto que salen los usos, ¿no? Los Sí. usos de cada una de las estancias, o sea que estás dando además muchísima información de modo divertido. O sea que está, Sí, sí, estamos concentrando información en cada imagen. Al final, eso también es algo que hay que tener en cuenta. La paciencia del público es muy limitada y no podemos bombardear con 50 imágenes sobre un edificio que a lo mejor, salvo que alguien esté muy interesado específicamente, no les va a prestar atención. Por lo tanto, cuanta más información y más historias concentremos en cada fotograma, más eficaz va a ser nuestro discurso, ¿no? Pues vamos a continuar aquí donde lo hemos dejado, puesto que esto todavía da mucho más de sí. Entonces cerramos este vídeo y os espero en el siguiente, donde contaremos de nuevo con la presencia de Miguel de Guzmán, hablando de su obra y hablando de todas estas grandes cuestiones sobre diferentes aproximaciones a la arquitectura que de alguna forma nos enseñan a mirar y nos enseñan a reflexionar sobre lo que es la fotografía y sobre lo que es la arquitectura. Hasta el próximo.